El campo grupal de Ana María Fernández, capítulo 3, la demanda por los grupos. A. La ilusión de los orígenes. La psicosociología nació en el cruce de numerosas disciplinas ya formadas o en curso de formación, tales como la psicología social, el psicoanálisis, la psicopedagogía, la sociología de las organizaciones, etc. Puede afanarse en el conjunto de conocimientos cuya preocupación son los grupos humanos. Tiene uno de los puntos de origen en la imperiosa demanda proveniente de la práctica social empresarial, con particular localización en los Estados Unidos de los años 20. La introducción de este nuevo dominio del conocimiento había comenzado, sin duda, con anterioridad a que tal demanda se hiciera operativo en encargos concretos. Así, los trabajos de Tarde, McDougall, Le Bon e incluso las primeras investigaciones de Moreno son anteriores a la Primera Guerra Mundial. Más allá de cierto interés histórico, estas condiciones de origen de las producciones técnico-investigativas de la microsociología poseen no poca importancia, pues cuanto de una u otra manera suelen mantenerse operantes en los corpus teóricos y en los bagajes tecnológicos de diversas corrientes grupalistas. Por otra parte, las críticas a su origen siguen siendo una de las principales líneas de objeción, no solo ideológicas, sino también teórico-epistémicas. Las primeras intervenciones que luego darán lugar a la microsociología o estudio de los pequeños grupos fueron las de Elton Mayo en 1924, con sus ya célebres trabajos en los talleres Hawthorne de Western Electric Company, cerca de Chicago, donde se descubre que los trabajadores constituyen espontáneamente entre sí grupos informales, con vida y organización propia, y cuyo código implícito determina la actitud de los mismos hacia el trabajo. Es decir, que los individuos que componen un taller no son simplemente individuos, sino que conforman un grupo dentro del cual han desarrollado redes informales, es decir, vínculos entre ellos, como así también con los superiores y con los reglamentos de la empresa. Su mejor rendimiento depende más de la interrelación afectiva entre ellos que de las mejoras en sus condiciones de trabajo. Aparece por primera vez el planteo de la moral de grupo. Todo el movimiento posterior de relaciones humanas tuvo un punto de partida en esta investigación que demostraba la relación positiva entre productividad y actitud del grupo respecto de la empresa. Aquí entonces se encuentra una embrionaria idea de grupo asociada a un conjunto de personas en intercambio informal afectivo. Comienza a vislumbrarse la noción de un plus que tendrá el grupo con respecto a la simple sumatoria de sus integrantes. Dicho plus se evidenciará por sus efectos, mayor rendimiento. Más allá de las múltiples objeciones ideológicas de este tipo de intervención psicosociológica, ha merecido aquello que sus técnicos atribuían a un todavía misterioso funcionamiento grupal. Hoy podría pensarse incorporando conceptos como la noción de transferencia institucional, aportado por el análisis institucional. Sin duda, se generaban entre los operativos que realizaron esta experiencia intercambios afectivos. Si bien estos merecen ser analizados en su especificidad, es importante indicar la probabilidad de que estos movimientos grupales estuvieran también marcados por la circulación de atravesamientos de transferencia institucional positiva, que la intervención del mismo psicosociológico ponía en juego. Quedaban así confundidos, en este caso, los sistemas de referencia grupal y los sistemas de referencia institucional. Si bien es comprensible que estas diferenciaciones fueran invisibles en momentos fundacionales de este campo de intervención, merecen ser señalados, en tanto con suma frecuencia puede observarse, aún hoy, atribuir capacidades intrínsecas a los grupos que dejan en invisibilidad atravesamientos e inscripciones mucho más amplios que el grupo mismo. Pero más allá de estas puntuaciones a posteriori y posibles en función de desarrollos disciplinarios más actuales, lo cierto es que el tipo de experiencias aquí señaladas puso a los grupos por primera vez en el campo de mira de investigadores sociales.
empresarios y hombres de Estado de los principales países centrales. Kurt Lewin, psicólogo de la Escuela de Berlín, emigrado en 1930 a Estados Unidos, aportó principios de la Gestalt Theory al estudio de la personalidad y posteriormente al estudio de los grupos. Esta habría demostrado que la percepción y el hábito no se apoyan en elementos, sino en estructuras. La teoría de la Gestalt puso en evidencia experimentalmente, refutando el asociacionismo, como en ciertas condiciones cabe afirmar que el todo es más que la suma de las partes. Según esta corriente, la explicación de los fenómenos perceptuales debía intentarse a través de una unidad de análisis, el campo perceptual, de un nivel distinto al de las unidades propuestas hasta entonces. Las sensaciones. Lewin explicará la acción individual a partir de la estructura que se establece entre el sujeto y su ambiente en un momento determinado. La estructura es un campo dinámico, es decir, un sistema de fuerzas en equilibrio. Cuando el equilibrio se quiebra, se crea tensión en el individuo y su comportamiento tiene por tonalidad su restablecimiento. En 1938 utiliza el método experimental por primera vez en las investigaciones grupales para trabajar la noción de campo dinámico, originándose la muy conocida experiencia con grupos de niños a través de la construcción experimental de 3 climas sociales: autoritario, democrático y laissez-faire. Había partido de una hipótesis: la frustración ocasiona la agresión, pero al concluir la experiencia pudo observarse que las reacciones agresivas variaban según los climas grupales, dependiendo esto del estilo de coordinación. Dado que esta experiencia se realiza a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, alcanza gran celebridad. Da fundamento científico a la valoración del ideal democrático al demostrar que en los grupos conducidos democráticamente la tensión es menor, pues la agresividad se descarga en ellos de manera gradual, en lugar de acumularse, producir apatía o estallidos, como en los otros 2 grupos. Concluye que el grupo democrático, al alcanzar más fácilmente el equilibrio interno, es más constructivo en sus actividades. A partir de allí, Lewin comienza a desarrollar sus hipótesis centrales sobre los grupos. El grupo es un todo cuyas propiedades son diferentes a la suma de las partes. El grupo y su ambiente constituyen un cambio social dinámico, cuyos principales elementos son los subgrupos, los miembros, los canales de comunicación, las barreras. Modificando un elemento, se puede modificar la estructura. El grupo es un campo de fuerza en equilibrio casi estacionario. Este equilibrio no es estático, sino dinámico, resultante de un juego de fuerzas antagónicas. Por un lado, las fuerzas que constituyen las partes de un todo. Por otro lado, las fuerzas que tienden a desintegrar el conjunto. Como puede observarse, es una concepción netamente gestalista. El juego de fuerzas expuesto se piensa tan solo en relación al todo. Lejos de que las partes puedan explicar ese todo, da cuenta de cada una de ellas en sus relaciones con todas las demás. En consecuencia, uno de los problemas más importantes para Kurt Lewin y sus colaboradores en la investigación de la unidad del grupo y su permanencia como totalidad dinámica. De allí los numerosos estudios de esta escuela sobre la cohesión grupal, la relación de los miembros entre sí, los procesos de interacción, etc., como así también las relaciones dinámicas entre los elementos y las configuraciones del conjunto. Ha nacido la dinámica de grupos. De modo tal que para Kurt Lewin el grupo es una realidad irreductible a los individuos que la componen, más allá de las similitudes o diferencias de objetivo o temperamentos que pudieran presentar sus miembros. Es un específico sistema de interdependencia tanto de los miembros del grupo como de los elementos del campo. Finalidad, normas, percepción del mundo externo, división de roles, estatus, etc. Aquí se diferencia de aquellos que plantean el factor constitutivo del grupo en mera afinidad entre sus integrantes.
El funcionamiento del grupo se explica por el sistema de interdependencia propio de dicho grupo en determinado momento, sea este funcionamiento interno, subgrupos, afinidades o roles, o referido a la acción sobre la realidad exterior. En esto reside la fuerza del grupo, o dicho más exactamente, en esto reside el sistema de fuerzas que lo impulsa, es decir, su dinámica. Las relaciones descubiertas en laboratorios sobre grupos artificiales pasan a ser estudiadas luego en agrupamientos de la vida cotidiana, talleres, escuelas, barrios, etc., en la convicción de que el pequeño grupo permite vencer las resistencias al cambio y provoca la evolución de las estructuras del campo social. Fábrica, consumidores, opinión pública, etc. A partir de ese momento, trabajará la temática del cambio social y la resistencia al cambio con la célebre experiencia de modificación de costumbres alimentarias en 1943. Trabaja sobre la resistencia de las amas de casa norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial a incluir achuras en la dieta alimentaria. Se hacía necesario modificar estos hábitos en virtud de la falta de carne en el abastecimiento de las tropas que el abastecimiento de las tropas ocasionaba. Descubre que tomar una decisión en grupo compromete más a la acción que una decisión individual, que es más fácil cambiar las ideas y las normas de un grupo pequeño que las de los individuos aislados, costumbres alimentarias, rendimiento en el trabajo, alcoholismo, etc., y que la conformidad con un grupo es un elemento fundamental frente a la resistencia interna para el cambio. Se plantea la necesidad de reorientar las fuerzas resistencias al servicio del cambio. En tal sentido, los dispositivos grupales que diseña se le presentan eficaces para tal objetivo. La teoría del campo, elaborada por Kurt Lewin, ofreció una gran posibilidad de estudio de los grupos y dio lugar a vastísimas aplicaciones en sus discípulos. Hizo posible la consolidación de las técnicas de laboratorio social y la investigación-acción, instrumento que ha excedido en su implementación su lugar originario para aplicarse en muy variados campos de las ciencias sociales. Los aportes de la teoría del campo han tenido gran influencia en ámbitos muy disímiles. Puede observarse incluso la impronta de alguno de los postulados, aunque con importantes reformulaciones, en autores argentinos como Pichon Riviere y Bleger. También fueron tomados en sus inicios por los psicoanalistas de la escuela kleiniana que abrieron dispositivos grupales en área psicoterapéutica. P. Svandi plantea que la concepción lewiniana del grupo como un todo significa el abandono de la posición que coloca al individuo en primer plano. Señala, sin embargo, que si bien Lewin acentúa la interdependencia de los miembros, mantiene invisibles los presupuestos sobre los que se funda tal interdependencia. Considera asimismo que serán los aportes psicoanalíticos respecto a los procesos identificatorios, las relaciones emocionales y los procesos inconscientes los que harán posible ahondar en esta cuestión. C. Criterios epistémicos de Kurt Lewin. Interesa resaltar de este autor algunas posiciones epistemológicas desde donde pensaba lo grupal. Si bien es sabido que Kurt Lewin tomó diversas nociones de la física, es importante señalar que no importó de esta disciplina tanto sus leyes como sus principios metodológicos. Puso énfasis en la construcción teórica de conceptos que no derivan de la experiencia. En Dinámica de la Personalidad opone al concepto de la ley aristotélico el concepto de ley galileano. Para el primero, son legales e inteligibles las cosas que ocurren sin excepción. También pueden incluirse las que ocurren con frecuencia. Para esta concepción, los hechos individuales que ocurren una sola vez son mero azar y quedan por fuera de la legalidad. En cambio, para Galileo, que el hecho descrito por la ley ocurra raramente o con frecuencia, no compromete la presencia de la ley. El caso puede suceder una sola vez o varias. Lo que interesa es que todo acontecimiento es legal. La ley para Lewin
es ley estructural, ya que establece una relación funcional entre los aspectos de una situación. Asimismo, el acontecimiento depende de la totalidad de la situación. En el campo formado por la unidad funcional de persona y ambiente, la situación es única, cambiante y caracterizada por la totalidad de las interrelaciones que se dan en el momento determinado. Por ello, para la psicología, según Lewin, no tiene sentido establecer leyes de acuerdo al criterio aristotélico, en tanto éste toma en cuenta los factores comunes a todas las situaciones o las que aparecen con más frecuencia. Se debe proceder de acuerdo al criterio de la física galileana, que obligaba a tener en cuenta, ante todo, la totalidad de la situación. Lo que es ahora importante para la investigación de la dinámica no es abstraer un hecho de su situación, sino descubrir aquellas situaciones en las que los factores determinativos de la estructura dinámica total se manifiestan con más claridad y pureza. En vez de una referencia al promedio abstracto de tantos casos históricamente dados como sea posible, se da la que corresponde al contenido concreto de una situación específica. Muchas veces, en psicología social, la teoría del campo de Lewin fue interpretada en un sentido globalista o totalista. Esto es, como si su aporte a las ciencias humanas hubiera consistido en sostener la imposibilidad de dividir por análisis el campo y luego reconstruirlo desde las partes así obtenidas. Ya se ha dicho que aportó las premisas de la Gestalt Theory. El todo es más que la suma de las partes para su análisis sobre los grupos, pero la intención de Lewis iba mucho más lejos, en el sentido de especificar la noción estructural mediante un tratamiento matemático. Así, por ejemplo, Alex Babelas llevó a cabo esta precisión transponiendo la topología de Lewin, quizás lo esencial de su teoría del campo, a una representación gráfica carente de ambigüedades. A pesar de sus insuficiencias, la concepción estructural de Lewin siguió firmemente la tendencia metodológica apenas esbozada por los psicólogos de la Gestalt, que llevaba desde la simple descripción de las totalidades irreductibles al análisis explicativo. Sus aportes constituyen un intento de explicar las interacciones observables por un sistema de leyes que se intenta reconstruir por modelos matemáticos. Si bien heredó de los psicólogos de la Gestalt la noción de forma como un todo organizado, no cayó, como ellos, en el reduccionismo fisicalista del equilibrio estático. Sin embargo, mantuvo el común con esta escuela el olvido de la perspectiva histórica, en virtud de que el campo solo da cuenta de la conducta en un momento dado. Se inscribe en una psicología de los estados momentáneos. De tal manera, el dinamismo del campo estructural fue pensado por Lewin en términos estrictamente espaciales, dejando de lado la dimensión temporal y con ella la perspectiva histórica. Resumiendo la línea que va de Elton Mayo a Kurt Lewin, reviste importancia para el presente análisis por cuanto permite demarcar momentos claves para un intento de reconstrucción genealógica de las teorizaciones sobre los grupos humanos. Es a partir de ello y sus continuadores que se desarrolla una nueva disciplina, la microsociología. Más allá de sus derivaciones posteriores, están allí, en germen, muchas de las ideas que aún hoy es necesario elucidar. Por otra parte, fueron un jalón fundacional en el dispositivo de los grupos, a partir del cual se instituyeron formas grupales de abordaje en distintas áreas de la realidad social. Los nuevos técnicos, de allí surgidos, comienzan a inscribir su práctica social en tal dispositivo histórico. En el plano teórico aparecieron los primeros esbozos en búsqueda de jerarquización de legalidades grupales. Hasta aquí, entonces, para Lewin, un grupo es un conjunto de personas reunidas por razones experimentales o de su vida diaria para realizar algo en común y que establecen las relaciones entre sí. Conformarán de esa manera una totalidad que produce mayores efectos que los mismos individuos aislados. Es decir, que el grupo es irreductible a los individuos que lo componen.
En tanto estos establezcan un sistema de interdependencia, en esto radicará la fuerza o dinámica del grupo. D. Primer momento epistémico. El todo es más que la suma de las partes. La pregunta por el grupo, en tanto todo más que la suma de las partes, se ha constituido en un interrogante clásico de la historia de la llamada psicología de los grupos. A partir de la aplicación que Lewin realiza de esta premisa de la Gestalt Theory a los grupos, ha sido divisoria de aguas con respecto al tema. Fuentes a priori conceptuales han orientado la toma de posición de totalistas y elementalistas. Este aporte de la Gestalt a las primeras conceptualizaciones sobre los grupos resalta la idea de totalidad, afirmando un jalón importante a favor de la búsqueda de la especificidad disciplinaria. Crea las bases para que pudieran particularizarse estos conjuntos, hasta el momento diluidos entre individuos y sociedades. De esta forma, a partir de estos principios de demarcación, se crean las condiciones para la producción de dispositivos técnicos y la organización de los primeros discursos sobre la grupalidad. Sin embargo, la relación todo-partes es un problema cuya respuesta es siempre compleja, porque aún aceptando que el todo fuera en los grupos más que la suma de las partes, ¿cómo categorizar tal plus? ¿Qué relación se asigna al todo con respecto a las partes? El tratamiento de la relación todo-partes ha tenido diferentes formas de abordaje. Planteos estructuralistas posteriores a la Gestalt indicaron que el problema no pasaría por comprobar que el todo fuera más que la suma de las partes, o igual, sino si en ese todo las partes organizan relaciones y qué tipo de relaciones conforman, ya sea entre ellas o entre las partes y el todo. Establecidas las relaciones de las partes entre sí y con el todo, no sería una refutación al planteo que hubiera situaciones aditivas entre partes o momentos de particularización de partes. Al mismo tiempo, para un interés estructuralista, la relación todo-partes se inscribió posteriormente en la necesidad de delimitar una estructura subyacente de la cual todo movimiento grupal es efecto. De tal forma, para tal perspectiva, el problema de la redefinición de la relación todo-partes queda cruzado por la relación acontecimiento-estructura. Esta parece operar como un verdadero a priori conceptual en virtud del cual se resuelve la tensión a favor del polo estructura, se subsume el polo acontecimiento y éste pasa a circular como mero efecto de estructura. En este sentido, se hace necesario diferenciar la importancia que ha tenido la puntualización del grupo como un todo de alguna de sus consecuencias teórico-técnicas. Muchas veces, al pensar la relación partes-todo, desde criterios homogeneizantes, se subordinan las particularidades, diferencias, singularidades, a una totalidad homogénea, global y masificadora. Un todo pensado como un gran único y no como las diversidades de lo múltiple. Así como los pensadores postestructuralistas intentan en los últimos años pensar otras formas de articulación entre acontecimientos y estructura, de manera tal que el primero no sea meramente un efecto de la segunda, también se inclinan a considerar otras formas de relación todo-partes. En este sentido, resultan de interés para la reflexión los aportes de Deleuze y Guattari. Estos autores señalan que esta cuestión ha sido tradicionalmente mal planteada tanto por el vitalismo como por el mecanicismo clásicos. En tanto, el todo es considerado como totalidad derivada de partes o como totalización dialéctica. Es así que dirán, ya no creemos en estos falsos fragmentos que, como los pedazos de una estructura antigua, esperan ser completados y vueltos a pegar para componer una unidad, que además es la unidad de origen. Ya no creemos en una totalidad original ni en una totalidad de destino. Ya no creemos en la grisalia
de una insulsa dialéctica evolutiva que pretende pacificar los pedazos limando sus bordes. No creemos en totalidades más que al lado, y si encontramos una totalidad tal al lado de partes, esta totalidad es un todo de aquellas partes, pero que no la totaliza, es una unidad de todas aquellas partes, pero que no las unifica y que se añade a ellas como una nueva parte compuesta aparte. Es interesante la reformulación planteada por estos autores, en tanto acentúan el carácter que posee lo múltiple, irreductible a la unidad. De tal manera, piensan en todo lo producido como una parte al lado de las partes, que ni las unifica ni las totaliza, sino que se aplica a ellas organizando relaciones transversales entre elementos que mantienen toda su diferencia en sus propias dimensiones. La relación todo-partes no reviste una importancia meramente especulativa, sino que es decisiva tanto en la forma de teorizar lo grupal como en las formas de intervenciones interpretantes de los coordinadores. En síntesis, el reconocimiento de un todo, el grupo, ha tenido una importancia histórica en la demarcación de los sabores y quehaceres de la grupalidad. Posiblemente ha sido la forma institutiva, embrionaria, de demarcación de un campo propio para los fenómenos grupales, no reductible a los fenómenos individuales. En ese sentido, también puede pensarse que el campo semántica, en una de sus figuraciones, círculo, debe operar significancia en el término todo. El grupo imaginado, como un todo más que la suma de las partes, constituye un primer momento epistémico en la institucionalización de saberes y prácticas grupales. Tal vez no fuera exagerado afirmar, en ese sentido, que esta premisa ha configurado un imaginario fundador de este campo disciplinario, es decir, ha operado, como diría Benoist, un espacio de proposición, no necesariamente demostrable, que ha orientado la búsqueda de la especificidad del campo. De allí la importancia de su puntualización para una genealogía de lo grupal. Análisis de la demanda. ¿Cuál es la situación político-económica que atraviesa la sociedad norteamericana en el momento en que Elton Mayo realiza su intervención en la Western Electric Company? Ya en una etapa de gran empresa, los empresarios comienzan a comprender la necesidad de regular la producción en todos sus aspectos: maquinaria, mano de obra, distribución. Es la época de la organización científica del trabajo. Taylor. El técnico sobresaliente en ese momento de la sociedad industrial es el ingeniero organizador, con su gran aporte tecnológico, el trabajo en cadena. Este sistema fue suprimiendo cada vez más el trabajo viviente, pero los inconvenientes e insuficiencias que el taylorismo creyó poder subsanar mediante una racionalización cada vez más avanzada, aparecían ahora como disfunciones ligadas al factor humano. Donde se creía que el organigrama solucionaba todos los problemas, nacerá el interés por el sociograma. De los dos aspectos indisolubles, el proceso del trabajo, las relaciones materiales, el individuo con los objetos de la producción y las relaciones sociales de los trabajos entre sí, se había descuidado el segundo. Se comenzaba a ver que detrás del efecto humano, la holgazanería del obrero, según Taylor, había una respuesta que el operario dirigía a un sistema de relaciones impersonales frustrantes. Esta institución pasa a considerarse una de las claves para entender el mal rendimiento. Surge así el encargo a Elton Mayo, demanda social que pone en evidencia un vacío, la carencia técnico-social frente a los problemas que, en este caso, las nuevas formas de producción generan. Los nuevos problemas ya no pueden ser resueltos mediante las técnicas de racionalización. Exigen la intervención de nuevos especialistas, de tal modo que al ingeniero organizador
suceden los técnicos en grupo, los expertos en relaciones humanas, quienes se adelantaron a elaborar las frustraciones que la crisis de los 30 agravaría para la mayoría de la sociedad norteamericana. Con respecto a Kurt Lewin, también desarrollará sus trabajos en un candente momento político. Como ya se dijo, sus investigaciones dieron fundamento científico a los ideales democráticos. Pero, ¿qué idea de democracia está allí en juego? La democracia entendida como libre discusión, la discusión democrática como resorte de los pequeños grupos para aliviar tensiones. Por otra parte, los técnicos capaces de incidir sobre los cambios de hábito, orientación del consumo, es decir, los técnicos de grupo, se volverán cada vez más imprescindibles. En una cultura industrial que implementará la sociedad de consumo como alternativa para salir de una de sus crisis económicas más severas. Desde E. Mayo y Kurt Lewin se organiza una disciplina, la dinámica de grupos. Desde su inicio acoplará campo de análisis y campo de intervención. Las primeras investigaciones sobre los grupos surgen en respuesta a una demanda económico-política, dando lugar al dispositivo grupal. He allí una de las características del dispositivo Foucaultiano, formación que en un momento histórico determinado ha tenido como función principal responder a una urgencia. El dispositivo tiene, pues, una función estratégica dominante. ¿Cuál urgencia? Sin duda, mantener y mejorar el nivel de producción de la gran empresa, estimulando las relaciones informales entre los operarios. La futura disciplina de las relaciones humanas ha construido aquí uno de los pilares fundacionales, pero también reforzar los ideales democráticos, operar sobre el consumo, etc. La dinámica de grupos se expandirá rápidamente por diversos campos, empresarial, educacional, de mercado, etc. Por tanto, urgencia situada históricamente en función de imperativos económicos y políticos del sistema del que forma parte. El momento y el lugar en que surgió la dinámica de grupos no fueron accidentales. La sociedad norteamericana de los años 30 proporcionó el tipo de condiciones necesarias para que surgiera este movimiento. Entre ellas merece destacarse la apuesta que los sectores hegemónicos de dicha sociedad habían realizado en favor de la ciencia, la tecnología y la solución racional de sus problemas como pilares de su progreso. La convicción de que una democracia puede mejorar tanto la naturaleza humana como la sociedad a partir de la educación, la religión, la legislación y el trabajo duro. Desde esa perspectiva comienza a desarrollarse la inversión económica en la investigación y esta a considerarse como un motor fundamental de la resolución de los problemas de la sociedad. Es decir, que se va consolidando la creencia de que el sistemático descubrimiento de los hechos facilitaría la solución de problemas sociales. Así, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial comenzó la rápida expansión norteamericana, ya estaban preparados para dar apoyo financiero a dicha investigación. Esta provino no solo de instituciones y fundaciones académicas, sino también de empresas y organizaciones interesadas por mejorar las relaciones humanas y por el propio gobierno federal. Junto a estos factores, cabe señalar que parte del mundo académico norteamericano de la época había iniciado su rebelión empírica en las ciencias sociales, que opondría a la especulación sobre la naturaleza de los fenómenos humanos, la necesidad de investigar experimentalmente los fenómenos sociales, cobrando rápido e importante desarrollo una psicología social de metodología experimental. Interesa en este punto contrastar la demanda social en la que se inscribió la microsociología empresarial norteamericana con las condiciones de producción que hicieron posible la invención y posterior despliegue de los grupos operativos a partir de Pichón Riviere en la Argentina. Desde su mítica intervención en el Hospicio de las Mercedes y la experiencia Rosario, que dieron los primeros diseños de trabajo, pueden puntualizarse algunas diferencias.
Tal vez la más significativa sea que no surgen desde un requerimiento de los centros de poder institucional, ni los orienta la intención de consolidar hegemonías instituidas. Muy por el contrario, sus localizaciones iniciales, como muchos de sus desarrollos posteriores, se implantaron en los márgenes de las instituciones o en los intersticios de las hegemonías. En muchos casos, fueron animados por marcadas utopías contrainstitucionales. Si las latencias de una demanda social ponen en evidencia un vacío, ¿a qué urgencia del socius los grupos operativos fueron respuesta? Esta demanda por los grupos de la Argentina, década del 60 y 70, se producen en un cuerpo social agitado, momento del auge de las luchas populares. Gran parte de la intelectualidad de los 60 se caracterizó por estar imbuida de fuertes utopías sociales. Muchos de los profesionales del campo de la psicología que implementaron estas prácticas fueron críticos de los autoritarismos institucionales, jerarquías médico-hospitalarias, autoritarismo psiquiátrico manicomial, pirámide APA, verticalidad de los espacios educativos, etc. Junto con otras formas de abordaje grupales, como los ejemplos de psicodrama, psicoanalítico, los grupos operativos fueron instrumentos claves para el trabajo en los espacios públicos. En tal sentido, construyeron un fuerte anclaje emblemático para aquellos jóvenes profesionales de la salud que luego se denominaron trabajadores de la salud mental. Más allá del derrotero posterior de los grupos operativos, su propia institucionalización, interesa subrayar que desde sus consignas de aprender a pensar, romper estereotipos, elaborar las ansiedades frente al cambio, crearon condiciones para que palabras y cuerpos sofocados en las jerarquías instituidas pudieran ponerse en movimiento, afectarse en otras formas sociales, abrir nuevos sentidos para las prácticas colectivas. En realidad, en el surgimiento de toda disciplina hay una urgencia histórica que la hace posible y necesidades sociales que orientan su desarrollo, es decir, que no hay excesivo azar en el socius. Al mismo tiempo, el entramado social en que las muchas disciplinas y profesiones inscriben sus prácticas suele constituirse en un impensable significativamente resistente. Por otra parte, se hace necesario superar cierto maniqueísmo derivado muchas veces de las posturas epistemológicas althuserianas que postularon rupturas un tanto ilusorias entre momentos precientíficos o ideológicos y momentos científicos a partir de la constitución del objeto formal abstracto de una disciplina, subestimando la necesidad de la articulación entre ciencia y práctica social, entre la productividad de los saberes y la eficacia de los poderes. Así, puntúa Foucault, la articulación saber-poder, en tanto todo campo disciplinario, mantiene con respecto al poder efectos de eficacia y con respecto al saber efectos de productividad. Por lo tanto, el análisis de un campo disciplinario, en este caso los discursos y técnicas grupales, deberá pensarse en tanto conjuntos de conocimiento que produce dicho campo, elucidando cómo se articulan en cada caso estas producciones de conocimientos con los juegos de poder e interrogándose en qué estrategias de saber-poder desarrollarán sus prácticas sociales los técnicos del tal campo disciplinario. La conjunción de lo antedicho crea condiciones para poder delimitar qué zonas cobrarán visibilidad e invisibilidad para tal campo disciplinario y cuáles se mantendrán necesariamente invisibles y no enunciables. En este sentido, es importante subrayar que la misma relación que define lo visible de un campo teórico y su práctica, define lo invisible. Dicho campo demarca lo visible como un excluido de su visibilidad, es decir, que contiene lo visible como su propia denegación, de tal forma que los futuros nuevos objetos son hoy los objetos prohibidos de la teoría. Esta atraviesa sus no objetos
sin verlos para no mirarlos. En un sentido genealógico, sería útil pensar cuál ha sido la obligatoriedad de ver en los primeros dispositivos grupales al grupo centrado en el grupo, como un todo autorregulado y autónomo, plegado sobre sí mismo, el grupo isla, como ha sido denominado en un trabajo anterior. Los dispositivos grupales que se produjeron desde Mayo y Lewin, necesariamente dada la demanda social a la que respondieron, debieron mantener en la invisibilidad los atravesamientos institucionales y políticos e ideológicos en los que, sin embargo, quedaron inscriptos tanto sus discursos de la grupalidad como sus intervenciones técnicas. No debe subestimarse, sin embargo, que tales dispositivos hicieron posible la visibilidad de importantes mecanismos de funcionamiento de los grupos, liderazgos, roles, dificultades en la toma de decisiones, cambio, resistencia al cambio, juegos tensionales dentro del grupo, etc. A partir de estas visibilidades posibles, se organizaron sus enunciables. Junto a estos visibles dejaron, como sus invisibles, necesarios los procesos inconscientes que atraviesan tales mecanismos, como así también la inscripción institucional y sus eficacias en el seno mismo de tales mecanismos grupales. Esto no significa crítica a supuestos errores, sino puntuaciones de las nuevas y necesarias visibilidades en el intento de comprensión de las producciones de posteriores enunciados de la grupalidad, ya que si, como se ha subrayado, lo invisible es aquello excluido de la visibilidad, lo prohibido de ser visto, también es importante puntuar que cuando un campo teórico se rearticula, transforma en nuevas territorialidades, aquellas zonas que en la demarcación anterior ni siquiera habían sido advertidas. De allí la importancia para una genealogía de lo grupal, de puntualizar las zonas de visibilidad y enunciabilidad que una corriente abre y cuáles quedan por fuera de su óptica a la espera de futuros investigadores. De esta forma de análisis, más que buscar acuerdos o desacuerdos en los autores que se abordan, se propone una actitud de indagación crítica para realizar algunas notas en el trazado de una genealogía del campo disciplinario, una mirada histórica que, más que organizar una cronología, pueda dar cuenta de las condiciones de constitución de sus saberes y dominios de objeto, que pueda pensar no meramente el desarrollo conceptual de sus ideas, sino a estas y las áreas problemáticas que el campo del saber inaugura como una compleja articulación de la urgencia histórica que la hace posible, las necesidades sociales que la despliegan, los a priori conceptuales desde donde ordena sus conocimientos y los dispositivos tecnológicos que inventa. F. El nacimiento de lo grupal. Antes de avanzar, se hace necesario aclarar el sentido en que se utilizan los términos dispositivo de los grupos y dispositivos grupales. El primero se refiere a la aparición histórica, a partir de 1930-1940 aproximadamente, de ciertos criterios en virtud de los cuales comenzó a pensarse en artificios grupales para resolver algunos conflictos que se generaban en las relaciones sociales. Adquieren visibilidad conflictos humanos en la producción económica, en la salud, en la educación, en la familia y las instancias organizativas de la sociedad. Pasan a considerar estas cuestiones como parte de los problemas que deben resolverse. Las tecnologías previamente existentes son consideradas ineficaces. Los conflictos puestos de manifiesto exigen otras formas de intervención y especialistas adecuados a tales fines. Desde diferentes puntos de asociación se inventa una nueva tecnología. El dispositivo de los grupos aparece un nuevo técnico. El coordinador de los grupos se gestiona una nueva convicción. Los abordajes grupales pueden operar como espacios tácticos, con lo que se intentará dar respuesta a múltiples problemas que el avance de la modernidad despliega. El dispositivo de los grupos cuenta con varias localizaciones fundacionales que crean las condiciones para la institucionalización de tecnologías grupales en los más variados campos de aplicación. Su rápido desarrollo evidencia
que ha sido respuesta a una urgencia histórica que la hizo posible y a necesidades del socius que la desplegaron. A su vez, en el mismo proceso que se instituyeron este tipo de intervenciones, se delimitaron sus recortes disciplinarios, se consolidaron sus discursos y se establecieron sus impensables. En cambio, cuando se utiliza la expresión dispositivos grupales, se hace referencia a las diversas modalidades de trabajo con grupos que cobraron cierta presencia propia en función de las características teórico-técnicas elegidas, como también de los campos de aplicación donde se han difundido. Así, por ejemplo, puede hablarse de dispositivos grupales psicoanalíticos, psicodramáticos, de grupo operativo, gestálticos, etc. Cada uno de ellos crea condiciones para la producción de determinados efectos de grupo y no otros. Son, en tal sentido, virtualidades específicas, artificios locales de los que se espera determinados efectos. Los dispositivos grupales forman parte del dispositivo de los grupos en la medida en que históricamente, a partir de las primeras experiencias de Kurt Lewin y E. Mayo, por un lado, las experiencias de Moreno y el diseño de la clínica psicoanalítica de instancias por otro, se inaugura una modalidad que abre espacios de un número numerable de personas para la producción de efectos específicos en diversas formas de intervenciones institucionales. Quiere acentuarse de esta manera el carácter virtual de los efectos de grupo, diferenciando estas elucidaciones de aquellas animadas por un interés óntico. Precisar qué es un grupo, por el contrario, se sostiene en un sentido genealógico que aquello que las diferentes orientaciones en el campo de lo grupal han abierto como visibilidad con respecto a qué son los grupos muchas veces han sido capturadas por los efectos del dispositivo montado. Sin embargo, han generado la ilusión de haber hallado características esenciales de los grupos. Se trata de problematizar tal esencialización por cuanto se afirma que las áreas de visibilidad abierta y sus enunciados son productos de la compleja articulación de la demanda social a la que responde, de su posicionamiento en la atención de lo singular y lo colectivo, de los dispositivos grupales montados y de sus impensables institucionales. Los grupos no son lo grupal. Ya Bion había intuido algo de esto cuando señalaba que los requisitos, tales como que un conjunto de personas se reúna en un mismo lugar y al mismo tiempo, son sólo necesarios para hacer posible el estudio de los grupos, así como para que sea posible demostrar una relación de transferencia. Es necesario que el analista y el analizante se reúnan. Decía este autor: solo si los individuos se acercan suficientemente unos a otros, es posible dar una interpretación sin necesidad de gritar. De la misma manera, es necesario que todos los miembros de un grupo puedan comprobar los elementos en los que se fundamentan las interpretaciones. Por estas razones, el número y el grado de dispersión del grupo deben ser limitados. El hecho de que el grupo se constituya en un lugar determinado y en un momento determinado es importante por las razones mecánicas señaladas, pero no tiene mayor significado para la producción de fenómenos de grupo. La idea de que ello sea significativo surge de la impresión que establece que una cosa comienza en el momento en que su existencia se hace palpable. La existencia de la conducta de grupo se hace evidente, más fácil de demostrar y aún de observar si el grupo se constituye como tal. Esta intuición de Bion subraya que si bien los seres humanos son impensables por fuera de grupos, los grupos se vuelven visibles a partir del montaje de dispositivos técnicos tales que permitan demostrar y observar las conductas del grupo. Se presentan hasta aquí dos niveles de existencia de grupos. El primero, fáctico, en tanto hechos sociales. El segundo, del campo disciplinario,
por cuanto al montarse los sucesivos dispositivos grupales del dispositivo de los grupos paulatinamente se vuelven visibles, observables, comprobables, explicables, experimentales, teorizables, es decir, enunciables. En este sentido, la microsociología, al instituir dispositivos grupales, localizó uno de los nacimientos a lo grupal. Antes de ella, los grupos estaban ahí, en la inmediatez tal que no se veían.